Muy buenos días y bienvenidos de nuevo aquí a La Hora Vikinga. Hoy es día 29 de octubre, son las 8:05 y tenemos muchas cosas que contar. Lamentablemente hoy hace un año que pasó una tragedia que nadie sabe por qué, pero al fin y al cabo estamos pidiendo que se busquen explicaciones porque responsabilidades se están evadiendo totalmente. Pero más allá de las responsabilidades de la política y de lo que puede ser la gestión de una sociedad, quedan las víctimas, quedan las familias y queda el dolor. Y para todos ellos, desde La Hora Vikinga, porque nosotros nacimos una semana después de la Dana y por lo tanto siempre nos acompaña aquel día de una manera especial. Para todos vosotros, para todos los que se fueron, un beso al cielo y una pequeña reflexión de qué es lo que hacemos aquí mal y cómo perdemos el tiempo cuando viene la tragedia. Para todos los valencianos, para todas esas poblaciones que sufrieron los efectos de la Dana, pues os mandamos realmente un abrazo de todo corazón. Valencia, os animan al cort. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer nuestro trabajo y a remar con el barco de los vikingos. Vamos a empezar esta mañana, son las 8:07 y empieza La Hora Vikinga. Pues sí, estamos de nuevo aquí para contar un montón de cosas, para dialogar, porque sabemos que en el diálogo está el camino y entre todos tenemos que buscar soluciones para esta sociedad que cada día pues nos preocupa más. Y esta mañana tenemos realmente a un equipo contertuliano que vamos renovando, pero con una potencia de fuego tremenda. Si esto fuera un ejército tendríamos vencidas muchas guerras, pero aunque las guerras no nos gustan, vamos a empezar con nuestros contertulios habituales. Ramon Soler, bon dia, com estàs? Molt bon dia. Bé, celebrant doncs, que semblava que s'acabava un cicle a l'Argentina, però no, segueix aquest cicle renovador polític i ojalà doncs, ens duri molt més i ens contagiem una miqueta aquí a casa nostra. I tant. Señor Bosseles, buenos días. ¿Cómo está usted? Pues mira, muy contento porque tenemos a la selección femenina en la final, que la jugará contra Alemania. Fantástico. Y de nuevo el deporte, donde verdaderamente ahí sí que se plasman las políticas de esfuerzo, lo que yo siempre digo, ¿no? Las políticas bien dirigidas, pues ahí tienes los resultados y sobre todo desearle a la selección esa victoria y que nos sigan dando tantísimas alegrías en una etapa tan compleja, tan convulsa como la que tenemos a día de hoy. Pues felicitaciones para ellas y adelante por todas las victorias posibles y más. Señor Paco Sierra, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Isidro, buenos días a todos. Deseando, tras cumplirse hoy un año de la Dana, que los valencianos tengan la oportunidad de ir a las urnas, ¿no? De devolverle al presidente del gobierno aquello de si quieren ayuda que la pidan, ¿no? Pues si quiere votos que los pida, ¿no? Que haga como están haciendo en Extremadura, y si tú no tienes la capacidad de poder gobernar y de sacar unos presupuestos, que es lo mínimo elemental básico que tiene que hacer un político, un gestor en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier sitio, es tener unos presupuestos para saber cómo gobernarse. Pues si no los tienes, la responsabilidad que te toca es convocar elecciones. Tiene que convocar elecciones y pedirle a los valencianos que le voten. Pues muy bien, buena reflexión, Paco. Pues nada, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy repites, un placer tenerte aquí.
Lidia Martínez, Bueno, pues abogada, economista, y poniendo ese punto femenino esta pues mañana, nada, que tan un importante placer, es. Sí, un placer estar aquí con vosotros. Y nada, yo seguiría con lo que ha dicho Paco, ¿no? Con el tema de las declaraciones por parte de la Secretaría del PSOE del efectivo entre Koldo Ábalos, a ver qué ha pasado ahí, cómo se lo han repartido entre todos y nada, a ver si cuadra esa contabilidad, que me temo que no. Entonces, entre esto y evidentemente que hoy hace un año de la Dana, que al final el pueblo salva al pueblo siempre, pues bueno, es un pueblo que bueno, después de un año pues ha resurgido. La verdad es que nos quedamos parados de muchísimos comercios que han vuelto a abrir y bien, y bueno, a ver qué depara todo esto. Bueno, pues vamos a ver, porque por desgracia se han politizado muchas cosas, hay parte de esa sociedad que está dividida y hoy gente que debería estar en el funeral de Estado no va a estar, porque a pesar de haber tramitado la petición para estar y teniendo derecho a estar, se les ha denegado Bueno, yo el creo poder que fue estar. muy indignante, y yo la última vez que hablé con un testimonio de Paiporta, que es uno de los municipios más afectados, que hubo 45 fallecidos de los 229, que uno se encontró la semana pasada, pues bueno, ellos decían que era resignación al final. Sí, pero no nos podemos resignar, tenemos No. que seguir luchando. Gonzalo Fuster días. Fabra, ¿cómo está? Muy bien. Buenos días. Encantado de estar aquí y de que me hayas invitado. Otro abogado también. Sí, exacto. ¿Qué tendrá este programa que tenemos tantos letrados? Es que hay muchos abogados también. ¿Sí? Sí, decían que sí había más abogados en Barcelona que en toda Francia, o sea, con lo cual, bueno, bueno, también teníamos un bar con facultad en su época, que se decía, eso atraía mucho a las vocaciones, ¿no? Pero bueno, yo me gustaría, entrando en el tema que estábamos comentando, yo me quiero quedar con algo bueno de la Dana, evidentemente un recuerdo para todas las personas que desgraciadamente ya no están, pero sí que quiero alabar lo que fue la organización de la propia gente más allá de los políticos. O sea, realmente cuando los políticos no fueron capaces de reaccionar, ni las instituciones ni las administraciones, la gente se arremangó, no preguntó de qué color político era y se puso a quitar lodo. Entonces yo sinceramente en estos momentos lo que creo es que un año después, evidentemente hemos visto que lo único que han servido las autonomías y el gobierno central es para tirarse los platos entre ellos, pero quiero resaltar esa posición de la gente que fue allí, cogió sus furgonetas, se pasaron semanas limpiando el lodo para intentar que la gente que lo padeció pues saliese adelante. Pues ya lo decían, el pueblo salva al pueblo, y quizás en este movimiento de la sociedad civil tendríamos que seguir avanzando, porque creo que es donde se encuentran las soluciones, evitar colores y banderas y buscar soluciones mucho más pragmáticas. Así es, demuestra que el pueblo realmente es mucho más desinteresado y mucho más persona que sus dirigentes, y eso es una pena. Bueno, pues afortunadamente tenemos un gran pueblo, un gran país. Bueno, y me dejaba el señor Agustín Argelich, porque para mí tener un ingeniero que nos va a ilustrar una serie de cuestiones que son importantes, porque la construcción de ciudades, la planificación a largo plazo es importante, que hablamos mucho de vivienda, hablamos mucho de urbanismo, hablamos de la vida cotidiana, pero la vida cotidiana se planifica, se organiza, y el señor Agustín Argelich, como ingeniero y aparte como miembro de un think tank que le llaman de todas partes del mundo para asesorar, porque el conocimiento creo que nos acompaña. De hecho, siempre digo que ciencia y conocimiento es importante. Luego la política para gestionar es otro tema. Pues bienvenido, Agustín. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Creo que sois un poco temerarios y un poco atrevidos, porque vamos... ¿Por invitarte? Sí, porque, a ver, yo voy a zarandear, y voy a intentar mandar mensajes que por desgracia están muy ocultos y no se explican hoy en día en la sociedad, ¿no? Efectivamente, el pueblo ha tenido que buscarse la vida en el caso de la Dana de Valencia, pero es que no tenía que haber sucedido, o podía haber sucedido de forma con muchísimo menos efectos. O sea, podíamos haber minimizado los efectos de la Dana si simplemente se hubiera implementado los proyectos de ingeniería hidráulica que estaban previstos 20 años antes. O sea, 20 años antes estaba previsto canalizar los barrancos, estaba previsto desviar los barrancos, estaba previsto construir presas de laminación, y no se ha hecho. Y esto lo paró el gobierno de Zapatero. El gobierno de Rajoy fue incapaz de relanzar el proyecto.
Y obviamente el gobierno que tenemos ahora, que es un gobierno de decrecimiento y es un gobierno de destrucción y es un gobierno autodestructivo, pues este no lo va a hacer. Pero, vamos a ver, vivimos en la cuenca mediterránea. La cuenca mediterránea tiene periodos durante finales de octubre y antes de noviembre de lluvias torrenciales, y esto lo sabían hasta los romanos. Hasta los romanos escogían sus asentamientos para evitar estos fenómenos naturales que no tienen nada que ver con el cambio climático, que han sucedido siempre en la cuenca mediterránea. Joder, pues para eso estamos, para dominar la tierra. Podemos hacer, bueno, ya te digo, canalizados, como aquí se canalizaron después de los aguaceros del 60 y algo, que por cierto, Sí. quien diseñó las canalizaciones fue el hijo de Einstein, las que pasan por Tarrasa y por Rubí. Como la ciudad de Valencia el año pasado no sufrió, que sufrió mucho en el 57, parece que era el 57, 59, porque el Turia estaba desviado. Y el proyecto que hay y que se puede consultar en internet y que está ahí colgado es que el barranco de Paiporta se desviaba al cauce nuevo del Turia. Cauce nuevo del Turia que estuvo a punto de cargarse Ximo Puig, porque dijo que aquello era feo, que aquello era franquista y que aquello tenía no sé cuánto cemento, pero gracias a eso se ha salvado la ciudad de Valencia. Madre mía. Quiere decir, vamos a ver, es que nos pasan cosas que sabemos que nos van a pasar y que no tenemos la capacidad de ejecutar lo que sabemos que tenemos que ejecutar para solucionarlas. Entonces, el pueblo, elegimos a nuestros líderes, pero yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes y que los estamos eligiendo muy mal. Pero la cuestión es, evidentemente, un político no tiene por qué saber de todo, que para eso tiene a esos asesores, que tantos asesores tenemos contratados, pues tenemos un montón de asesores contratados. Me gustaría saber esos asesores si saben por qué están contratados y si saben para la función que están contratados. Entonces, claro, si un político no sabe, contrata asesores que no saben y el asesor necesita un asesor, empezamos a incrementar el gasto estructural de este país absolutamente para nada y luego tenemos los resultados que tenemos. Y la cuestión es, los políticos cuando tienen a un asesor que sabe, vamos a dar por supuesto que el asesor sabe, ¿les hacen caso? Depende de los votos que se le dé. No es un asesor, es que, vamos a ver, Es un tema yo técnico, voy a hacer ¿no? una pregunta, estoy rodeado de abogados. ¿Vosotros os parecería bien que el presidente del Tribunal Constitucional fuera un ingeniero? Bueno, Casi, ¿eh? Justo con eso ya has pinchado el hueso. De eso quería hablar yo también. Entonces Oye, vamos... que en la conferencia hidrológica del Júcar, la Confederación Hidrológica del Júcar, Sí. tenemos un señor que no sabe ni lo que es. Yo, de por presidente. alusiones, En por la eso- red por- eléctrica española hay una señora que es registradora de la propiedad, si no me equivoco. ya, pero por ejemplo, yo te voy a hacer una pregunta como ingeniero. A ver, se dijeron que caerían me parece que 165 litros y es que cayeron 790, si no me equivoco. Claro, esa diferencia tan abismal, eso no lo podían saber antes y que después estaba toda la parte del barranco del Pollo que estaba obturada por todo el tema de las cañas, que pasó todo lo que pasó. Es decir, se podía conocer. Vamos por trozos. A ver, está claro que llegamos a las previsiones a las que llegamos y que tenemos los modelos matemáticos a los que llegamos y que la naturaleza nos sobrepasa. Nos supera, o sea, sí. No dominamos la naturaleza. O sea, pues esto es el cambio climático. No, vamos a tener que hacernos que... Pero si es que no podemos, es que somos limitados. Dicho esto, ¿vale? O sea, sí que tenemos cierta capacidad de afrontar lo imprevisto. Si estuviera bien montado, podemos tener absolutamente lo que se llama un gemelo digital, podemos tener perfectamente cartografiada toda la orografía del terreno, podemos tener sensores distribuidos por toda la cuenca, cuando además una cuenca es peligrosa, y sí que somos capaces de ver lo que está sucediendo en tiempo real y capturar esa información, mandarla a un centro de control y que en un centro de control haya gente tomando decisiones. La pregunta es, oye, ¿una alarma la tiene que tomar un comité y la tiene que tomar un político? Una alarma es una cuestión técnica, tendría que ir automática. Oye, que está subiendo el nivel de agua tanto en el barranco en este punto y aguas abajo, aquello se va a ir todo a freír espárragos porque no hay protecciones. Pues se avisa, pero ¿qué tiene que hacer un político para tomar una alarma?
Paco, querías hacer alguna Sí, apunte. no, por alusiones, porque yo sí no he sido nunca político, pero he estado 8 años dedicado a la política y sé lo que son los asesores y sé lo que son los partidos políticos. Al final tenemos un ejemplo muy claro con el hermano del presidente del gobierno. Es que no sabía ni dónde tenía el despacho. Yo sí que Es que decía que vivía en Portugal y estaba por lo visto escondido en la Moncloa. Ese es un ejemplo. En mi caso personal, yo 8 años regidor del Ayuntamiento de Barcelona, he tenido asesores, pero no me asesoraban. Era como en casi todos los partidos, era gente del partido. O sea que Y la gente del partido, ¿de qué sabe? Pues habrá alguno que sea arquitecto y te pueda echar una mano en la comisión de urbanismo del ayuntamiento y habrá otro que sea abogado y en la comisión de presidencia te diga, pues esto va por aquí, esto va por ahí. A mí no me hacía falta nadie. ¿Por qué? No es que yo fuera más listo que nadie, sino que mi trabajo como regidor del Ayuntamiento de Barcelona era dar voz a aquellos, no solo que nos habían votado a nosotros, sino a aquellos que tenían un problema, porque yo entiendo que los políticos están para solucionar problemas y mejorar la vida de tus conciudadanos. Pues yo cualquier tema que salía del Ayuntamiento de Barcelona ya me lo conocía, porque había ido al barrio, porque lo había pateado, porque había hablado con los vecinos, porque había hablado con la gente implicada en cualquier problema. Yo asesores no necesité nunca. Todos los asesores de todos los partidos, absolutamente todos, desde los que van en chanclas cuando hace calor al ayuntamiento a los que van con corbata, todos, absolutamente todos, colocan a los del partido. Y en los del partido, ¿quién hay? Pues normalmente gente que se afilia desde muy jovencita y tenemos políticos que no han trabajado en su vida. Las nóminas de Zapatero, las ha visto alguien, tiene alguien su currículum, el de nuestro presidente del gobierno, lo tiene alguien. Son gente que se apuntan de pequeños, que van pasando de un consejo de distrito a un asesor no sé dónde, a un asesor no sé cuántos, y al final acaban ocupando un cargo público. ¿De qué sabe esa gente? Pues al final, de todo, pero al final saber, no saben de nada. Y los asesores son al final miembros de ese mismo enjambre que están en el panel comiendo de lo público. ¿Quién sabe de qué? Pues sí, pero ahí, si te fijas, Paco, aquí habría un segundo debate que yo te diría que para mí sería posiblemente el debate principal, y es este éxito que ha conseguido la política de hacer creer a la gente que ese dinero público es público y que nace de un árbol público. No. Ese dinero nace de los impuestos que le cobramos a la gente y a las empresas. O sea, esta concepción de que paga el Estado, no. Pagas tú. El que nos está escuchando, pagas tú. Entonces vamos a esquematizarlo es tu empleado. para que la gente pueda llegar a entender cuál es la dimensión de esta situación. Ayuntamiento de Barcelona. Regidores. El presupuesto está más o menos unos 3 millones y pico, que está destinado a los sueldos de los regidores del Ayuntamiento de Barcelona. Bien. ¿Cuál es la partida de los asesores? Se va casi a 6 millones. Con lo cual, en un mandato estaremos hablando que más o menos con el tema de nos vamos a 40 millones de euros. Lo digo para que nos podamos poner un poco en situación. Solo hablo del Ayuntamiento de Barcelona, ¿eh? Tú imagínate todo lo demás. O sea, es la pulga del perro. Sí, no. O sea, la dimensión de eso. Y al final hay una ley de racionalización de la administración y una limitación de los salarios y una limitación de asesores que antes no había, pero aún así es una cosa de medida. En el mundo real, no en el mundo de las agencias en el real. Si yo tengo una duda de ingeniería, pues me voy a este señor, a su despacho, me cobrará pues 200, 300 euros de la consulta jurídica, en este caso del tema de tal, ¿de acuerdo? Me responderá, le pago y me voy. Pero no lo contrato, le pago un sueldo, no sé cuántas peliculones. Simplemente que te vas, consultas y te vas. Al abogado, al economista, al ingeniero, al pastelero, al carnicero, pero no vas colocando aquí a Dios y su padre metidos en cargos públicos donde has metido ya una tubería de gasto que es inasumible. ¿Qué es lo que estamos hablando? Esto no hay quien lo aguante, que es la industria política. Y yo creo que la gente hoy ya es consciente de que estamos delante de un fenómeno que, como no se puede asumir,
ha metido tanto lastre, porque además, ¿a quién se lo has metido el lastre? A los únicos que se lo podías meter, que era a las familias de las pymes. Cuando digo familias de las pymes, hablo de toda la pyme, ¿eh? De los que se suben al barco y cogen el remo cada día, y a los autónomos. Y tú los has ido desguazando, hasta que ha llegado un punto que ya ni es rentable esta situación. Por eso ahora ya es una alarma generalizada. Y fíjate, desde hace 6 meses para acá, aquí llevamos ya 1 año y pico, hablando de autónomos y pymes, de las familias de las pymes, porque la situación ya es insostenible. Y aquí además tienes un señor experto, que además yo estoy encantado de que aquí esté Gonzalo, porque es de las personas que más saben de lo que vengo hablando de hace muchos meses, que es de la compraventa de nuestras compañías. Que nos estamos quedando sin nuestras tetas. Y perdona que lo diga de esta manera. ¿De acuerdo? De donde nosotros sacamos y ordeñamos para introducir energía en la tubería para poder pagar, nuestras compañías están siendo absorbidas y compradas por fondos extranjeros. Absolutamente. Y esto es dramático. Sí. Quería apuntar un momento, Agustín, una cosa y hablamos de esto que es muy interesante. Vamos a ver, respecto al tema de la contratación de asesores, ¿vale? Obviamente el Estado, la Administración, se ha sobrecargado de equipo, que hay muchas cosas, muchísimas cosas, las podrías contratar a equipos de ingeniería o equipos de consultores externos, ¿vale? Pero han pasado 2 cosas, ¿vale? La primera es que ha habido un cambio importante en la ley de contratos del Estado, y en estos momentos la consultoría, digamos, por shortlist o lista restringida por méritos o contratos directos apenas está limitado a apenas 15.000 euros, que no es nada, que no es absolutamente nada. Lo otro sale todo a concurso público y las horas de ingeniero en estos momentos se están contratando a menos de 35 euros la hora bruto, o sea, a precio de señora de la limpieza. Y esa es la pura realidad. Eso sí, después tienen superestructuras dentro y hacen competencia desleal y llegan a generar entidades, agencias o como lo queréis llamar, que hacen competencia desleal absoluta a los despachos profesionales y a las ingenierías externas. Entonces esto es una sobreestructura que se dedica a explotar a los que pagan, a la otra. Y eso funciona así. Y una particularidad más de lo que hablamos de asesores. Hay un caso curioso, hemos dicho, hay políticos que entran, están en un distrito, luego están en un puesto, luego están en otro. En el propio Ayuntamiento de Barcelona, la estructura gerencial del propio Ayuntamiento de Barcelona los van cambiando y los van poniendo, digo, no son primos ni de Einstein, ni hijos de Einstein, ni nada que ver con el que hizo las canalizaciones de Barcelona, pero tienes a personas que están en gerencias, en disciplinas que no tienen nada que ver una con la otra. Que para acceder a ese puesto en la vida privada tienes que tener una formación y una experiencia brutal, y aquí los ponen de turismo a medio ambiente, de medio ambiente a economía, y no se escandaliza a nadie. ¿Por qué? Pues porque al final la estructura de asesores es la misma que la de los partidos, es agencias de colocación son. Tal cual. A ver, a mí me preocupa que sea realmente, o sea, la política se ha convertido en una agencia de colocación. Desgraciadamente es así. Lo hemos visto recientemente con el caso del antiguo director general del PSOE. Ahora está como director en la agencia de uranio. Vamos, yo no sé qué debe hacer la agencia de uranio, porque por lo que tengo entendido en España mucho uranio no hay. Y no sé qué debe saber. Tenemos uranio y mucho. Las segundas reservas de uranio de Europa. Lo único que pasa es que tenemos una ley de que no las queremos explotar. Porque preferimos comprarle el uranio a los rusos o a los kazajos, pero uranio en España tenemos. Y hace apenas, antes de la guerra de Ucrania, el gobierno paró un proyecto de una minera australiana para explotar las minas del Retorjillo en la provincia de Salamanca, que dan uranio para decenas de años de funcionamiento de las centrales nucleares españolas. Iba, además de la planta de tratamiento de uranio, la planta de enriquecimiento para tener el combustible. Y a eso se le paró con mil y una excusas de todo tipo. O sea, España sería mucho más autónoma. Que han colocado al director general del PSOE, yo también a lo mejor lo pararía. No vaya a ser que Julián era un desastre. Pero esto si me permitís, a ver si va a explotar. Habría que preguntarle. Te agradezco que la cuestión habría que preguntarle. Eso es lo que te decía yo. Oye, a ver, eso ya lo decía Maquiavelo. Yo también lo hubiera parado, tiene que ir un señor que sepa del tema. Delante de un asunto tiene que ir un señor que sepa del tema. Para mí el problema de todo esto es que antes hemos estado hablando de la Dana. O sea, si hubiese habido gente capacitada
para tomar decisiones en el momento, que como muy bien dices tú, tienen que ser decisiones técnicas y no políticas, ni comités de gente que se reúne una vez al año y justifica unas dietas. Lo hemos visto este verano mismo. O sea, donde tomaron decisiones con los incendios de Galicia, donde se tomaron decisiones por parte de comités, se quemaron los pueblos. Sin embargo, donde estaba la gente en sus propios pueblos y conocía muy bien lo que era la orografía del terreno, ahí consiguieron salvar muchos pueblos y hubo mucha gente que se resistía a abandonarlos. ¿Por qué? Porque te pones en manos de estos expertos y estos expertos te lo queman todo. Entonces, la Dana, todas las cañas que estaban, no se limpió, no se limpiaban los cauces de los ríos. No se limpia porque la Confederación Hidrográfica prohíbe limpiar. Bueno, claro. Y es una decisión política, no es una decisión técnica. No es una decisión técnica. Delante de los organismos hay políticos, no técnicos. Mira, yo si me permitís, voy a permitir abrir una pequeña cuña justamente hablando sobre las decisiones de lo que es el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica. O sea, bueno, yo formaba parte, ya no lo sé, de un club de vela, el Club de Mar de Sitges, que nos lo cerraron ayer. Llevábamos, es verdad que desde el año 90 que se había acabado la concesión, no conseguíamos renovar la concesión porque la propia ley de costas nos excluía. Bueno, la ley de costas del 88 nació justamente, o sea, para eliminar ciertos proyectos que pudiesen, digamos, quebrar o mal hacer en el litoral español. Bueno, el reglamento que desarrolló lo que eran los clubes náuticos nos permitía tener 300 metros de instalaciones y 300 metros para las embarcaciones, algo surrealista. Eso ha hecho que solo en Cataluña 52 clubes de vela estén fuera de la legislación. Se ha hablado con Costas, se han presentado proyectos durante todos estos años, se ha hablado con el Ayuntamiento de Sitges, se ha hablado con la Generalitat. Y la verdad es que lo único que hacen es sacársete de encima, y la consecuencia de todo esto es que se cierra. Y me imagino que vosotros conocéis lo que es el litoral de Sitges. Sitges se hicieron los espigones en el año 1954 porque ya no tenía arena Sitges. Entonces se construyeron los espigones y las corrientes en aquellos momentos pues favorecieron que hubiese playa. Es más, había más de 100 metros de playa. Sitges es la única población que tiene 4 puertos en su término municipal. Tiene el puerto de Porxinesta, porque se pertenece a Sitges, tiene el de Garraf, tiene el de Vallcarca y tiene el de Aiguadols. Y luego la ampliación del puerto de Barcelona ha hecho cambiar las corrientes, con lo cual cuando hay levante se lleva toda la arena. Bueno, pues si os fijáis y veis lo que es la orografía de Sitges, el único espigón que está en diagonal es el espigón que se llama allí el del baluarte, es decir, el de la iglesia. Y ese está en diagonal. ¿Cuál es la única playa que tiene arena? Ese. Y esas propuestas se las hemos planteado al MITECO, se las hemos planteado al Ayuntamiento para que hiciese fuerza el Ministerio de Transición Ecológica y a la Generalitat, y les importa un comino. ¿Y de qué va a vivir la gente de Sitges? ¿La gente por qué va a pagar 300 euros para ir a un hotel si no tiene lo que va a buscar, que es la playa? Y bueno, como consecuencia de eso, bueno, pues la solución es tirarlo todo abajo. Y dicho directamente por el delegado de Costas en Cataluña, o sea, todo lo que haya hecho el ser humano que toque el mar hay que tirarlo abajo. A ver, los que hemos viajado un poco, los Países Bajos no existirían si no hubiese habido una obra de ingeniería y unos diques que lo sostienen. Ya no me voy a los proyectos de Dubái que han construido palmeras y que han construido la isla del mundo para ver si ganando aguas territoriales consiguen encontrar bolsas de petróleo o bolsas de gas. Pero hoy la ingeniería permite algo más que derribarlo todo, ¿no? Diría yo. Bueno, pues ahí están los políticos y la gente que está en las administraciones nombradas a dedo por los políticos, que no dejan de ser políticos, ejerciendo unas funciones que lo único que hacen es daño al resto de la ciudadanía. Habrá que recordar que la Barceloneta está construida al mar, toda entera. Toda entera, toda la Barceloneta, construida al mar. Y parece que a nosotros, bueno, es lo de siempre, es que nos cuesta mucho cambiar las cosas y sobre todo cambiar lo que no funciona. En este país, si nos damos cuenta, el cáncer es cambiar las cosas que no nos funcionan. O sea, hasta que no nos estallan, y lo hemos visto con el apagón, la Dana, la pandemia, todo. Si es que me pongas lo que me pongas, ¿de acuerdo? Y dices, bueno, vamos a cambiar las cosas. No puedes. Te encuentras con un aparato que se llama burocracia, que se llama interés partidista, llámalo como quieras, que es un muro. Entonces, como los mandos intermedios, generalmente, como bien dice Paco, son huérfanos de conocimientos técnicos, nadie toma decisiones. La decisión ya la va a tomar otro. Es decir, en la estructura funcionarial, nadie toma decisiones. Porque nadie se la quiere jugar. Porque como alguien palme, lo echan, ¿y de dónde voy a ir?
Entonces, pero esto es un problema endémico de la administración donde no se toman decisiones. Porque la administración, o sea, todos los cargos dentro de la administración, por mucho que algunos de ellos sean de oposición, algunos de ellos, son interinos y ninguno tiene responsabilidad de nada. O sea, pasa como las macrocorporaciones. Hay dos tipos de personas dentro de las macrocorporaciones, los que trabajan realmente para el fin último de la corporación y los que trabajan para sobrevivir dentro de la corporación. Nosotros tenemos aquí 500.000 políticos en España que viven para seguir viviendo de la política, pero los ciudadanos les importamos un comino, por no decir otra cosa. Es la industria política por encima del interés general. Es una agencia de es el cáncer, es el verdadera enfermedad del Estado. Si hay gente que toma decisiones al final y cerrar el Club de Mar de Sitges es una decisión. Y personas que decimos tenemos un problema de vivienda, que cogen un bajo y dicen, oye, pues sí que tienes las características técnicas, pero en nuestro planeamiento este bloque, no puedes legalizarlo como vivienda. Es una decisión y se hacen decisiones y se toman decisiones por mandos intermedios, por altos mandos, por bajos mandos, porque al final lo que hacen es aplicar la ley. La semana pasada decíamos, ¿sirve de algo protestar? Sí. ¿Y se cambian decisiones protestando? También. Al final, si cortáis la autopista de Sitges 3 veces, todos los socios del Club de Mar, y ponéis en la diana al Ayuntamiento, a la Generalitat y al propio Estado, al final hay decisiones que se revierten. Con la ley de costas, y se une un poco con lo que hablamos, por lo que son los cauces fluviales, al final son servidumbres que tiene el territorio para, en primer lugar, proteger la vida de los ciudadanos, se toman decisiones y esas decisiones muchas veces se exceptúan. ¿Por qué? Pues porque al final el político vive de los votos. Y dices, oye, si yo tengo que tirar que están fuera de ordenación por la ley de costas, no sé cuántas edificaciones en Torrevieja, en Calpe, en Alicante, voy a perder cientos de votos de familias que se quedan en la calle. Pues esto es lo mismo, hay que presionar, organizar a todos los socios del Club de Sitges, gente que navega, que somos muchos en toda Cataluña, para decir, oye, esto no nos lo vais a hacer, hacéis una excepción o hacéis lo que os dé la gana, pero la ley se cumple, pero dentro de la ley hay muchas excepciones, hay muchas salvedades y muchas fórmulas para organizar, para regular y para permitir que una cosa que tú estás trayendo aquí la Copa América, estás intentando fomentar los deportes náuticos y luego gente con una cosa autóctona que es una maravilla, que no tiene timón, que tu cuerpo es el propio timón, que es el patín catalán, te lo cargues. O sea, no tiene ningún sentido. ¿Sirve de algo protestar? Tenemos aquí un desafío. No nos podemos pasar la vida quemando contenedores. No, y vamos los vikingos remando y la liamos. Pues permitidme que haga un inciso porque habéis dicho algo muy importante y es que hablamos de que se toman decisiones por votos, pero es que un año después de la Dana estas decisiones son votos que se han cambiado por vidas. Y nos lo tomamos en serio, porque hay que tomarse en serio. Nos podemos equivocar en las decisiones, nos podemos equivocar en muchas cosas, pero aquí hay mucho más. Aquí hay planificación, error intencionado, desatención, porque hay políticas de desatención. Y vemos unos esquemas que se repiten en todo el mundo, y esto es sospechoso. Y hablando y variando un poco de tema, porque sí, siempre estamos en la política, pero a mí me preocupa mucho la llegada del euro digital y me preocupa la llegada de un nuevo apagón. Por eso hoy que tenemos a Agustín aquí me gustaría saber, ¿vamos a tener otro apagón? ¿Se puede prever o ya sabemos las intenciones de que por qué vamos a tener un apagón? Vamos a ver, las últimas semanas ha habido sobre todo en redes sociales, un montón de gente que ha predicho que estábamos al borde de otro apagón. Y hemos estado al borde de otro apagón, ¿vale? Para eso hay que explicar un poco qué sucedió el día del apagón, ¿vale? El día del apagón, que es lo peor que te puede pasar en el sector eléctrico. Yo he trabajado 2 años en una central nuclear, dentro de una central nuclear, y hombre, estoy muy embebido de la cultura. El blackout es el peor de los escenarios, ¿no? Un cero eléctrico, ¿no? Que es lo que tuvimos, ¿no? El cero eléctrico se genera debido a una inestabilidad de la red. En la red tenemos fuentes síncronas y fuentes asíncronas, tenemos las centrales nucleares, las centrales de gas
y las centrales hidroeléctricas, que generan estabilidad, generan la onda de la energía, de la energía perfectamente, mientras que en frecuencia y en tensión y en amplitud, mientras que una central solar genera energía continua, no energía alterna, y esto es muy importante. Además, las plantas de energía solar no van a piñón fijo. Oye, te pasa una nube por encima de la planta solar y te está cayendo la rentabilidad de la planta. Lo mismo pasa con la eólica. Oye, el viento, a ver, ¿quién controla el viento? ¿Quién controla el viento? ¿Quién controla las nubes? ¿Quién controla el sol? Eso no lo controla nadie. Con lo cual tenemos fuentes magníficamente gestionables frente a fuentes que no lo son, fuentes de generación de energía, ¿no? Pero es que hay algunas ideas claras que hay que tener en energía eléctrica. Todo lo que se está consumiendo, o sea, todo lo que te demanda de consumo la red, se tiene que estar entregando, pero exactamente, o sea, tú no puedes generar de más ni de menos, si no se va el de esto. Y además lo tienes que generar a 50 hercios, 220 voltios de tensión, etcétera. A la que te fluctúa apenas en porcentajes mínimos, tienes que empezar a abrir las protecciones porque si no se te queman los aparatos. La falta de inercia. Hay estudios de ingeniería. Había la tira de ingenieros que lo anunciaban. Los estudios dicen que la inercia tiene que estar en 2,3, 2 al límite. Pues en España estábamos al 1,3. O sea, el desequilibrio entre fuentes que no generan inercia y fuentes que generan inercia era brutal. Las plantas solares, y no es un choque, o sea, el gobierno ha planteado esto, un choque entre nucleares y renovables. Y no es esto, las renovables, tú tienes que tener un sistema capaz de gestionar las renovables, y la red eléctrica española no estaba preparada ni técnicamente para gestionar esa carga de renovables, ni legalmente, porque además hay un montaje legal brutal que si puedo abrir esto, si puedo abrir la otra. No se ha invertido en redes eléctricas desde hace años. El 85% de los nodos de las estaciones transformadoras son incapaces de dar más electricidad. Hay la tira de proyectos parados porque no se les puede dar electricidad. Pues ese es lo mismo de lo antes, o sea, falta de previsión, y es una decisión ideológica. Yo tengo publicado un artículo que se llama Operar al límite, en que comparo lo que sucedió en el apagón con lo que pasó en Chernóbil. En Chernóbil estaban jugando con la central nuclear y por eso explotó. Sí, se habían saltado todos los protocolos de seguridad, y aquí estábamos operando la red al límite hasta que saltó. A mí, de dentro del sector, ingenieros, que obviamente yo no puedo decir que eso sea cierto, pero sí que me han llegado rumores, que ese día en la sala de control estaba la ministra con eurodiputados enseñando lo chulis guays que somos de hacer operar la red solo con renovables, y que pasamos de las nucleares y mira cómo esto funciona. ¡Funciona! Y se vino abajo. Pues después hablaremos del debate, porque el tema de las nucleares, por un lado tenemos desde la ciudadanía, claro, no todos sabemos de todo. Entonces nos encontramos que, por ejemplo, como decía Gonzalo, no tenemos uranio, pero sí que hay uranio, porque les interesó ocultar el uranio para evitar la productividad de este país. ¿Vale? Ciertos partidos les interesa que haya más subvencionados y alterar la productividad del país, y por lo tanto escondemos el uranio, escondemos el carbón, porque con excusas ecológicas. Pero el carbón también lo podemos utilizar, porque hay una cosa que se llama técnicas de captura de carbón que te permitiría mantener las centrales térmicas operativas. Pero en cambio las estamos dinamitando. Como ciudadano de a pie, como persona neófita, la pregunta es, yo he vivido siempre desde que nos enseñan de pequeños, que la energía nuclear es peligrosa, que la reactividad es peligrosa, y tenemos la referencia de la bomba atómica, ¿vale? Entonces, claro, eso te da un poco de yuyu. Pero cuando ves que en Europa los principales países, y cuando nos comparamos con Europa, nos comparamos para algo que nos interesa, pero que nos interesa no, porque en Europa hay muchas centrales nucleares. Y he hablado con algún científico que me dice, es que la central nuclear no es tan peligrosa como te cuentan, si se hace bien. Claro, si ponemos a estos asesores, que más que asesores, y permitirme, para mí son comisarios políticos. Más que asesores, son como comisarios políticos. Y yo tuve la ocasión de trabajar para un evento grande para el gobierno de China, en Barcelona, y contratar el cónsul. Y tenían estructurado el evento de una manera, y me llamó la atención que para todo lo que se hacía, el cónsul tenía a dos personas que yo no sabía quién eran. Yo pensaba que eran traductores. No, eran dos comisarios políticos.
y tuve una sensación de falta de libertad tremendo. Entonces yo empiezo a tener esta sensación también en mi país. Empiezo a tener esta sensación. El otro día con el portero de mi casa hablábamos de todo, porque hablamos de todo, y hablábamos bajito. Hablábamos así muy bajito, porque tal. Y yo digo, ¿qué estamos haciendo? Es que tenemos un gobierno social comunista. Digo, ¿qué estamos haciendo? Digo, esto no lo hemos hecho nunca. Dice, ¿es verdad? Porque hablamos bajito. Dice, no, es por si algún vecino nos oye. Digo, pero ¿en qué siglo vivimos? ¿En qué país vivimos? Que no podemos tener opinión y libertad para opinar con respeto, sin insultar, opinar. Yo puedo tener mi opinión, usted tiene su opinión. Pues respecto al desconocimiento de las cosas, es que te quería preguntar, y si acaso lo hacemos segunda parte, porque hay una cosa que tenemos que resolver esta primera, que siempre somos muy intensos, de las cosas chulis, porque tenemos que hablar de Yoli también, ¿eh? Yo, si queréis, después te explico. A ver, todo lo que genera mucha riqueza, cualquier cosa que genera mucha riqueza, mal usada genera mucho daño. Y eso es así, pero yo te puedo explicar las medidas de seguridad de una nuclear, te puedo explicar con detalle qué pasó en Chernóbil, qué pasó en Fukushima y qué pasó en Vandellós. Pues esto lo dejamos para la segunda parte, la parte más del magazine, porque la tenemos seccionada, lo digo por la audiencia que nos va siguiendo y se van incorporando cada vez más, y aprovecho de nuevo para darles las gracias a todos los que interactúan con nosotros en las redes, que son miles y miles de personas. Bueno, en los vídeos del señor Boseler ya son millones. Millones. Sí, pero dejadme que haga un apunte respecto a lo que ha dicho aquí mi amigo Paco. Yo creo que no, Paco. Yo creo sinceramente que no se toman decisiones en este país. Yo creo que el cáncer de este país, porque si la decisión es el no, si todo es el no, importándome un huevo el interés general, como lo que estaba explicando Gonzalo, es decir, aquí el cerrar ese club no responde al interés general, no responde al interés de los vecinos, no responde al interés de los autónomos y las pymes, no responde a términos de creación de riqueza de todo el municipio. Pero como eso me voy a referir a un sector que tú conoces infinitamente mejor que yo, que es el tema de la promoción inmobiliaria. Es decir, ¿cuántos tenemos? Creo que son 10.000 locales vacíos en la ciudad de Barcelona. Muchos de ellos podríamos transformarlos en vivienda social. Y no se puede hacer porque tenemos una legislación, un PUAP y todos los planes estos de urbanismo que impiden hacer de todo. ¿Correcto? El plazo medio para hacer una promoción de obras mayores en la ciudad de Barcelona son 20 meses. ¡20 meses! O sea, es el hundimiento. Es decir, aquí nadie toma decisiones de ninguna clase y toda la decisión es el no, no, no. Pues bueno, ¿no qué? O sea, ¿no será mejor, teniendo en cuenta el colapso manifiesto que tienes, que la competencia de dar o no una licencia se la traslades al sector privado de nuevo, que liberes, obviamente, al sector productivo de estas cadenas que se llama industria política, ¿de acuerdo? Porque no toman decisiones. Y esa licencia te la dé, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, te la dan 24 horas. Y hagamos una cosa que a mí me encanta y de la que estamos totalmente, fíjate lo que te digo, no acostumbrados, sino que ya forma parte de nuestro ADN de los profesionales, que son las declaraciones de autorresponsabilidad. Yo soy responsable de lo que hago. Soy responsable de lo que hago. Pues el arquitecto también y el ingeniero también. Donde tú puedes construir 12 pisos, no puedes construir 14. Porque como construyes 14, tranquilo, si no vas a volver a construir. Pero no me hace falta a mí que venga el ingeniero arquitecto municipal público para decirme a mí si yo lo que te acabo de presentar está bien o está mal. ¿Pero nos hemos vuelto locos o qué? ¿Qué ocurre con esto? Que le has metido un tapón al crecimiento económico. Este país, si algo tengo muy claro, es a dónde se dirige si no hay un cambio de modelo completamente reformista. O sea, este país se tiene que ir obligatoriamente a una remodelación completa porque el sistema ya no funciona. Pero cuidado, el mismo problema tiene el panadero en Andalucía, que lo tiene en Cantabria, que lo tiene en Barcelona, la que está en una de esto de esteticien. Es decir, los profesionales, los autónomos, si me permitís un segundo, tienen completamente descritos el no con respecto al campo de las soluciones. Por eso siempre hablo del campo de los autónomos, que también creo que ya cansa que estemos hablando de lo mal que está el colectivo. Si ya lo sabemos. ¿Tú le vamos a decir al panadero de cualquier sitio los problemas que tiene? O sea, las dificultades que tiene para hacer grande su negocio, las dificultades que tiene con la legislación laboral. Entonces, llegados a este punto, que ya estoy harto de hablar del muro de las lamentaciones, coño, vayamos al muro de las soluciones. ¿Qué se necesita en España para que el colectivo más productivo de este país y con el que se pagan la mayoría de cosas funcione? Pues coño, necesitas una legislación nueva. Pero cuando digo nueva, es nueva por completo, mercantil, laboral y fiscal.
Igual que la tienen los funcionarios, igual que la deben tener las empresas del IBEX 35. Tanto la función pública como el IBEX 35 podríamos encajar la jornada de 35 horas en pymes y autónomos. En el contexto nuestro es imposible, completamente imposible. Entonces, a partir de ahí dices, bueno, va, pues esto es lo que se necesita. ¿Con qué objetivo? Coño, primero, pleno empleo. Pleno empleo primero. Y dos, mejorar salarios. ¿Cómo haces eso? Mejorando, obviamente, el tamaño de las pymes, que como sabemos son el 50% más pequeñas que el resto de los países de nuestro entorno. Son datos, que las alemanas, las francesas... Bueno, vamos a hacer que crezcan. Y además que crezcan las nuestras. O sea, hacer grandes nuestras compañías. Pero para eso necesitas, primero, coraje, valentía y gente que tenga algo de idea del mundo de la empresa. Porque si al final me dices, mira, Yolanda Díaz, y yo desde aquí le he preguntado alguna vez, ¿no? ¿Cuánto empleo has generado? ¿Cuánto? ¿Tú cuántos? Pero si no has generado nunca empleo. No lo sabe. Entonces, ¿qué hace en el centro de mando? ¿Qué hace una persona sin conocimientos en esa materia? Pues lo que ha hecho es llevar a España al desastre absoluto social, a la cola de la Unión Europea, y que es incapaz, ¿de acuerdo?, de mejorar esos ratios en comparación con los países de nuestro entorno. Dices, ¿dónde vamos? Pues si lo tenemos clarísimo, ¿dónde vamos? Vamos a donde estaba Argentina con el peronismo. Vamos a eso, donde gana la subvención, gana la ayuda, gana la persecución a las políticas de esfuerzo, gana la persecución a la política de riqueza, este falso feminismo, gana el relato, se llama relato. Cuando lo que sabes perfectamente que te funciona son las políticas de esfuerzo, el sacrificio, la educación, es decir, todos aquellos pilares en los que se fundamenta un Estado que te funciona. O sea, no puedes perseguir de esta manera tu tejido productivo. No puedes estar castigando a las clases medias trabajadoras de este país como lo estás haciendo. No puedes estar hablando todo el día de lo malos que son los pisos turísticos cuando es la irrelevancia absoluta en el problema del acceso a la vivienda, que creo que es el primer problema que tiene este país. Entonces el relato, la forma, ha ganado a algo tan importante como el fondo. Pero para mantener todo este peliculón, y siempre he dicho que es el cáncer del Estado, es que has puesto el interés partidista, los votos, por encima del interés general. Y lo ves perfectamente con el presidente del gobierno. Lo que ha pasado esta semana con Puigdemont, que te ha dicho, hasta aquí has llegado, campeón, ya no te apruebo nada más. Y los presupuestos, ya te anuncio que no te los apruebo. Al cabo de una hora tenía que haber salido Pedro Sánchez diciendo, señores, lamentablemente tengo que convocar elecciones. Ahí también hay mucha historia. Es igual, es igual. Claro, no, la historia es el pueblo. Moción de censura tampoco no la han hecho. No. El pueblo no puede quedar a los pies de los caballos sin darle opinión. Tú la voz se la tienes que devolver al pueblo. Artículo 1 de la Constitución Española. Es donde recibe la soberanía nacional, en el pueblo. Y el pueblo hoy no pinta nada. Y se lo estás demostrando cada día. Cuando tú eres capaz de decir públicamente, me paso por el forro los presupuestos, que es la ley más importante que tiene un gobierno al año, que es donde se destinan las partidas presupuestarias, cuando tú eso, repito, te lo pasas por el forro, es que el pueblo te importa 3 bledos, porque no vas a poder gobernar. O sea, es más importante la industria política, las agencias de colocación y conservar el poder que darle la soberanía de nuevo al pueblo para que pueda simplemente opinar y que se puedan establecer otras reglas del juego. Y por lo tanto, mientras el país continúe, y esto la gente lo sabe, te aseguro que lo sabe, que se ha puesto por delante el interés partidista del interés general, es imposible pues que lo este país, pongan las urnas, es decir, pues cuando claro, haya es que esto es lo que hay que votaciones... hacer. Exacto. Pero claro, alguien le lo decía él con Rajoy. Sí. Has apuntado un tema importante. A ver, las administraciones, cuando estamos hablando de que el problema mayor que tenemos es la vivienda, lo que se tarda en hacer, en promocionar, en promover una vivienda, porque no se libera suelo, etcétera, etcétera. A ver, es que las administraciones no trabajan en pro de ciudadano ni en pro de los proyectos. O sea, fijaos que las administraciones, si solo ven muy bien las empresas, lo único que hacen es tienen un objetivo punitivo. O sea, lo único que van es a sancionar. Ese arquitecto municipal no va a darte ideas sobre lo que puedes hacer sobre ese proyecto, sino que va simplemente a ver si has incumplido con algo para ver si te puede sancionar. Entonces, eso pasa con trabajo ahora mismo, o sea, con todo el tema de la regulación que viene en relación al tema del control de horarios. Ahora viene también el tema del Verifacto y el año que viene, el siguiente, vendrá el tema de la factura electrónica. O sea, todo es ir a sancionar a aquel que es capaz de producir algo en beneficio de la sociedad. Yo tengo ya muchos clientes y tengo gente que estaba iniciando proyectos y se me han ido a vivir a Dubái. Claro. Está 6 horas y media, el doble que de lo que está Canarias. Durante 6 meses al año tienes un clima como si fuese el de Canarias. Hay 6 meses al año que te tienes que ir, pero inclusive la ley te lo permite y no pagas impuestos y ahí los proyectos los puedes desarrollar. Y no empiezas con un proyecto pagando. Pues sinceramente, o sea, yo entiendo que la gente se marche. Es decir, los formamos aquí para que se nos vayan a otro sitio a generar riqueza. Eso es una tristeza. Cuando todo el mundo se haya ido, ¿quién pagará la fiesta? Es que aquí queremos pobres. No, es que la fiesta ya no la paga nadie.
Mira la deuda pública, desbocada completamente. Claro. Sí, sí. Y con unos niveles de pobreza que son bestiales. Pues que nos olvidamos que en España hay casi 14 millones de personas en el umbral de la pobreza. Porque estos no están en bares ni de vacaciones. Entonces están bien jodidos. Pero es que ¿qué soluciones se le da para eso? Entonces, si tú dices, mira, si yo las pymes las hago el 50% más grande, este país como mínimo, ya lo sitúo en el pleno empleo. Pero el debate no está en el empleo, está en los salarios. Fíjate, el gran engaño que hace la política, y especialmente la Yolanda Díaz, cuando te dice, mira, fíjate cuántos somos trabajando. Argentina, en el peor de sus momentos, en el peor del peronismo, tenía el paro al 6%, al 7%. Los países pobres, la gran mayoría están todos empleados, si no hay desempleo. Lo que pasa es que los salarios no te dan para vivir, que ese es el gran desafío. Entonces, que la gente comience a enterarse de que esto no va y aún así, ya con todo este desastre y de la economía subvencionada y dopada, estás a la cola de Europa, tío. A la cola de Europa. O sea, fíjate si es desastroso el tema y te venden un peliculón, te venden un relato del cohete que la gente cuando se los mira deben decir, pero estos tíos ¿dónde viven? O sea, ¿cómo podéis decir? No, pero es que la gente se lo cree. Y viene gente de Este fuera y es te el dice, problema. oye, es que Sí. España va muy bien. Gente se lo cree. No. Yo creo que hay mucha gente que esto ya no. Hay gente que compra ese relato. Sí, yo creo O sea, que pero está muy realmente, o sea, manipulada. lo que es el sector privado no está en esa situación. Entonces, lo que estabas comentando, el tema de los autónomos, ¿no? Que, bueno, cualquier persona por cuenta propia y es un autónomo que lo que espera es hacer crecer su propio negocio. Bueno, primero, o sea, en España la mayoría de los autónomos no son empresarios. Son gente con un proyecto, es gente que tiene un oficio y tiene unas ganas de desarrollar un trabajo determinado y que si mañana le va bien, pues cogerá una segunda persona, una tercera persona, una cuarta persona y ponle facilidades para que lo haga así, pero llamarle empresarios y tal como se denosta a la gente el concepto empresario en ciertas cadenas de televisión y en ciertas tertulias, somos poco más o menos que bueno, los explotapersonas del año 2025, Pues los ese esclavistas relato. del año 2025. Yo creo ese es el relato. Así no nos va a ir bien. Pero eso es nunca. mentira. Claro, Eso evidentemente es falso. que sí. Aquí no hay empresarios, aquí hay pymes y autónomos. Claro. Pero así. no hay empresarios. Es Con así. lo cual, ¿tú realmente crees que el panadero, la esteticien, la mediadora de seguros, el abogado, el que tiene o intenta tirar su negocio, no sabe de esta realidad? Que el trabajador que está en la pyme, que es prácticamente el 70% de la clase trabajadora de este país, no sabe de esa realidad. Lo que pasa es que tienes unos medios contaminados por propaganda política. El intervencionismo político ya prácticamente que ha colonizado la práctica totalidad de las instituciones de este país. Y hoy está muy por encima el relato del interés partidista, como si estos tíos fueran necesarios, que el interés general. Absolutamente. Pero la prueba ya mayúscula de que esto es así es que tiene de una minoría parlamentaria, dentro de lo que somos una monarquía parlamentaria, de una minoría absoluta parlamentaria, tú no pones las urnas. ¿Qué vamos a estar 4 años, Gonzalo, sin presupuestos? ¿A qué nos aboca esto? Sí, Pero la gente es Desastre. consciente de esta red. Vete a hablar con el carnicero del mercado, que yo siempre digo, si tú quieres conocer un tío realmente que sepa de economía, vete a hablar con el carnicero, el pescatero del mercado. Y el taxista. Que que es el estos que que está en la hacen calle. Bueno. Estos son verdaderos doctores en economía. Dicen, y todo el mundo se plantea lo mismo. La pregunta final, que es la que nos hace la audiencia, los miles de mensajes, y yo desde aquí pido disculpas porque no los puedo contestar, y pido perdón, no los puedo contestar, es ¿cómo le ponemos el cascabel al gato? O sea, ¿cómo armamos una solución de este tema? Porque la solución solo pasa por un vehículo político, O sea, te gustará más o te gustará menos. Y el follón va muy bien, como dice Paco, El follón es lo mejor que va, lo mejor que funciona. Pero tiene que ser La solución Ayer- pasa por ayer gobernar tuvimos- y por ponerse a trabajar. Claro. Ayer tuvimos un rayo de luz, tuvimos algo de claridad, hicimos algo que es los futbolistas, que lo de vikingos, a los madridistas nos lo llaman porque el apodo fue de los propios madridistas, nos llamábamos vikingos porque en esa época donde el Madrid ganaba siempre la Copa de Europa, decíamos, somos como los vikingos, por donde pasamos no arrasamos y no crece nada. Luego al final eso fue derivando y a que con aquello de los cuernos, los del Atleti dijeron, no, son los vikingos. Pero los vikingos no llevaban cuernos, No, históricamente, ya. Se los pusieron después. Sí, pues ahí los colchoneros se agarraron. Los vikingos al final, vimos ayer un rayo de luz y hablando en símiles futbolísticos, necesitamos, con el caos que tenemos en todos los sectores y en todos los ámbitos de la política, donde el asqueo generalizado de la gente es mayúsculo,
balón a tierra, balón al suelo y vamos a pensar. Lo decía Guardiola y los han dicho grandes entrenadores de fútbol. ¿Qué necesitamos en este país? Lo que hemos hablado desde el principio, gente que sepa de las cosas y ordene las cosas. Ayer asistimos a la presentación de Atenea, un movimiento, un think tank, una plataforma, un espacio de una cosa que en política no nos dejan hacer, o no nos dejaban hacer, porque se vive al tuit, al minuto, al contestar a todo. Y yo ya lo practicaba cuando estaba en el ayuntamiento. Decía, oye, balón a tierra, vamos a pensar qué queremos o qué proyecto tenemos o qué ciudad queremos. Pues ayer presentaron Iván Espinosa de los Monteros y un grupo de profesionales y gente que sabe de cosas, esa plataforma, y empezaron con un documento que presentaron en un coloquio José María Fuste Fabra y otra insigne abogada, donde hablaban de la necesidad de recuperar el Estado de Derecho. Y eso que al final es un título, nos hace reflexionar, balón a tierra, y ver qué está pasando y qué soluciones se le pueden poner. Y muchas veces en los partidos políticos no se tiene incluso proyectos. Te puedes leer el programa electoral de 3 partidos, te los mezclo y no sabes quién es quién, de qué partido es cada programa. ¿Por qué? Porque son todo lo mismo, las mismas mentiras, los mismos embustes y las mismas promesas huecas. Títulos. En cambio, ayer asistimos a profesionales que tienen una idea, que tienen una necesidad y que si hablamos de inmigración van a tener un decálogo de cosas que necesita España, para lo que decía Dani, para hacer reformas que necesita urgente España para poder volver a salir a flote. Y eso pasa con el Estado de Derecho, que podemos estar hablando toda la mañana de las quiebras que se está haciendo por parte del gobierno al Estado de Derecho, en cuanto a la división de poderes, en cuanto al acoso a la justicia, en cuanto al cuestionamiento básico de la propia Constitución, que tenemos un Tribunal Constitucional que nos decía el invitado de hoy que era como si pusiéramos a alguien que... Pues ojalá, ¿no? Es el peor. Pues eso, que al final nuestro Tribunal primero y supremo es el Tribunal Supremo, como decían los de Goma Espuma, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Por encima del Tribunal Supremo no hay nada a nivel jurídico. Y luego tienes el Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional. Es un órgano, aparte de la jurisdicción, que se encarga de aplicar la Constitución, interpretar la Constitución y defender determinados derechos fundamentales. Pero nunca es un tribunal de casación que puede interpretar o modificar sentencias de otro, que es lo que está haciendo ahora mismo el Tribunal Constitucional. Es una quiebra brutal de nuestro Estado de Derecho. Pues eso, ayer asistimos al nacimiento, al espacio este de reflexión, que nos invita a tener algo de esperanza para que o los grandes partidos se pongan de acuerdo, o para arrojar algo de luz a esa política, o para siquiera poder desahogarnos, ¿no? Es un espacio muy parecido a este de la hora vikinga. Bueno, de hecho, ahora en esta última media hora hay 2 temas que me gustaría abordar, aprovechando que tenemos abogados y aprovechando que estuvimos ayer en la presentación de Atenea, porque al final cuando nos sentamos en una mesa podemos estar más o menos de acuerdo y politizar más o menos el diálogo, pero lo que no podemos es estar en un estado de crispación absoluta, de porque si el puente es necesario para cruzar el río, al final es, si tú lo propones, es malo. Si lo propongo yo, es bueno. Pero el puente se necesita. Entonces, creo que hay que tender puentes al diálogo, hay que tender puentes a las soluciones. Y lo primero que creo que tenemos que recuperar es, como tú decías, bajar el balón al suelo y volver a la reflexión, no a lo visceral. Y lo visceral viene de los intereses, porque al final la política, ¿quién la mueve? Los intereses políticos o los intereses económicos que dan poder. Entonces, primero, ayer la presentación estuvo bien porque lo venimos hablando en ese programa, recuperemos el Estado de Derecho. Y lo que decía Dani, los intereses partidistas están por encima de los intereses y las necesidades de la gente. Pero ¿qué podemos esperar cuando la soberanía de este país
la estamos ultrajando en las fronteras, la estamos ultrajando en los derechos humanos de nuestros propios habitantes, en los propios ciudadanos de este país. Entonces, soberanía y recuperación de del Estado de Derecho. Bueno, Ramón, hoy estás muy calladito, ¿eh? Hombre, delante de gente tan docta... Yo prefiero escuchar, ¿eh? Hombre, yo creo que mira, me voy a poner como ejemplo. Yo creo que los políticos tienen que hacer más esto, callar más a ellos y dejarlo todo en manos de los tecnócratas. Yo simplemente quería apuntar 3 noticias que se entienden mejor juntas. Número 1. Hacienda pedirá a los bancos identificar a los titulares que gasten más de 25.000 euros al año. Noticia número 2. Y ya destina 40 millones a una unidad que protege ocupas tras el pacto PSC-Comuns. Y la tercera, la deuda pública está en un máximo histórico de 1,7 billones de euros. Madre mía. Así que tenga muy claro la gente, en lo que nos gastamos el dinero en este país. Como a modo de resumen de todo lo que han dicho estas personas tan fantásticas que tenemos hoy, que yo me alegro de tener una mesa como la de hoy, porque es realmente un lujo que debería ser un reflejo de lo que tiene que ser este país, que los profesionales se pongan a mandar. Hay que renovar el país de arriba abajo. Esto es una cosa que hay que empezar a tenerlo muy muy claro, que hay que hacer una limpieza muy profunda de lo que es este país. Hay que empezar a decirle a la gente que sois profesionales, decir, oye, mira, vas a empezar a tener que, agarrarte a las riendas del caballo y llevar tú el país. Porque eso de, yo soy un profesional y yo no tendría que meterme en esto de la política, se ha acabado. Porque las consecuencias que tiene el que la gente que vale no se dedique a la política son muy peores. Porque al final estamos metiendo en la política. Llevamos con esto muchos años metiendo a gente que son unos incompetentes. Con la excusa de que, no, yo soy un profesional, yo quiero dedicarme a la vida liberal y a llevar, mi vida a los máximos, digamos, de la individualidad posible. Eso está muy bien. Pero la consecuencia de no hacer esto, como decía mi padre siempre, es, si no fas política, tal afán. Y este es el problema que hemos tenido en los últimos 40 años, que en lugar de dedicarse a los profesionales que saben, que conocen los entresijos de lo que es el funcionamiento de una sociedad, han dejado de hacerlo. O sea, los grandes profesionales, en lugar de dedicarse a cuidar de sus semejantes, han dejado que la gente que menos vale, el que está toda la vida chupando del bote de una asociación que ni ha generado trabajo, ni ha generado riqueza para nadie, esta persona sea el que acabe gobernando a los demás. Por Dios, llega un punto en el que la gente que está en esta mesa son los que tienen que gobernar y no los enchufados de turno. Bueno, los invitados de esta mañana, los contertulios de esta mañana, que ya no son contertulios, ya forman parte de la tribu vikinga, de esta familia. Unos más piensan de una manera, otros piensan de otra, pero hemos encontrado una mesa de diálogo, una mesa de reflexión, donde lo profesional y los intereses de las personas van por delante. Todas las ideologías pueden funcionar, pero hay un problema: la honestidad no cotiza en bolsa. Entonces, creo que sin honestidad no vamos a ningún sitio con ninguna ideología. A ver, yo creo que no todas las ideologías funcionan. Bueno, ni mucho menos. A ver. Está comprobado que hay muchas que no funcionan. Bueno, ya lo dijo Margaret Thatcher, ¿no? El socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Y lo tenía bien claro, es verdad. O sea, yo no he visto a nadie saltar del Berlín occidental al oriental. No he visto a nadie irse a vivir desde aquí a Venezuela. Sin embargo, muchos venezolanos están viniendo a España y están comprando la castellana. ¿Sabes qué te dirían? Que eso esa es un poco la realidad. Un comunismo que no funcionaba, que eso no era comunismo, era otra cosa. Bueno, sí, pero Venezuela hace 50 años era un país extraordinariamente rico, ¿eh? Claro, igual que lo era Cuba, lo igual conozco que lo bien, era Argentina. Yo he estado dos veces, sí, he estado 2 veces en Venezuela. Y ellos te dicen... Y además es maravilloso, es un país maravilloso. Todos ellos te dicen que la senda por la que estamos nosotros navegando nos conduce a su modelo social, ¿eh? Y ellos lo han vivido. Político, social y económico, ¿eh? ¿Dónde está Zapatero pasando el rato? ¿Dónde reciben a Zapatero con la alfombra roja? La cuestión es, exacto, ¿dónde lo reciben? Bueno, entonces, en esta media hora, temas fundamentales, y quiero la opinión de todos. ¿Creen que van a haber elecciones anticipadas? No. Yo creo que no, que este señor se agarrará al asiento hasta que no le quede... O sea, ni con desengrasante lo sacamos del sitio. Yo he ganado tantas cenas, porque es que al final este hombre, de tan mentiroso que es, se acaba haciendo predecible. Perdone, no es mentiroso, solo cambia de opinión. Bueno, eso es su punto de vista. Hemeroteca. Pero podríamos estar haciendo 10 programas solo con lo que dijo antes y la realidad. Lo que dijo antes y la realidad.
siquiera hasta lo último que hemos hablado de los presupuestos. Habría que escuchar y poner cortes de este señor cada vez que decía, oye, si no tiene usted los presupuestos, tiene que convocar elecciones. Bueno, ya lo dice el maestro Reverté. Y ahora no se lo aplica. Lo de Puigdemont ya nos lo ha dicho en la cara. Le ha dicho, voy a gobernar y me va a dar igual el Parlamento. Sí, Puigdemont y los votos de Puigdemont le dan igual. O sea, les han tomado el pelo. ¿Qué es lo que hace esta gente? Le toma el pelo a todo el mundo, consigue los votos y una vez ya está dentro, no lo puede sacar. No lo puede sacar porque la aritmética no le da a nadie para poder sacarlo. Y como le da igual el Parlamento, le dan igual los presupuestos. También nos lo ha dicho a la cara. Estos presupuestos son unos buenos presupuestos. Oiga, es una barbaridad que no hay por dónde cogerla. Prorrogar unos presupuestos a nivel... por cuarto año. Sí, pero a nivel... No, la sociedad no es la que era. A nivel poder hacer cosas es no engañarnos, es escupirnos en la cara. Es que luego cualquier iniciativa de cualquier grupo parlamentario que quieran aprobar, que también las tienen bloqueadas, tienen secuestrado el Congreso, los diputados lo tienen. Hay multitud de leyes de diversos grupos parlamentarios que están secuestradas por la mesa del Congreso, por la presidenta del Congreso, para que no vean la luz, durmiendo el sueño de los justos. Y muchas muy importantes para Barcelona. La de la multirreincidencia, había una iniciativa del Partido Popular, otra de Vox y otra de los propios de Puigdemont, para evitar que haya personas que hagan 200, 300, 400 ilícitos y entren por una puerta y salgan por la otra. Durmiendo el sueño de los justos, ¿por qué? Porque les da igual el Parlamento. Cualquier iniciativa que hagan, aparte de que la secuestren y no vea nunca la luz, les da igual. ¿Por qué? Porque aunque se apruebe, no hay una previsión presupuestaria para hacerlo. O sea, podemos inventarnos, oiga, pues hemos visto la luz y hemos pensado que las nucleares son la solución a los problemas energéticos y al paro y hasta que seamos los españoles más altos. Por mucho que la aprueben, no hay una previsión presupuestaria, nos están engañando y escupiéndonos en la cara. Este hombre, ¿cómo va a convocar elecciones? ¿Por qué? No tiene dignidad. En el mejor de los casos, si en la primavera próxima alguno de los muchos frentes que tiene en los juzgados y tribunales de este país se cae, igual es el momento donde dicen: ven el fango y la mentira, cómo estaban denigrando a mi fiscal. ¿Ahora quién le va a pedir perdón? ¿Ahora quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Y puede convocar elecciones, pero no se ve un horizonte, no va a convocar elecciones. Y si las convoca es después de ganar una pequeña batalla, que no la guerra, que la guerra tiene perdida y va a haber mucha condena de su mano derecha primera, de su mano derecha segunda, de la mujer con la que se acuesta, de todo su entorno familiar muy cercano, de su hermano, va a haber condenas. Pero así que tenga una bandera para poder blandear y decir, oiga, esto es la fachosfera y la caverna mediática que están en contra de un gobierno progresista, el más progresista de la historia, esos que se gastaban el dinero en putas, esos. Cocaína. Esos son los que dirán, ahora es el momento de elecciones y tendrá la posibilidad de nuevamente volver a engañarnos. Si no, hay por otro lado otra respuesta. Yeah. Estamos hablando de este señor, pero no estamos hablando de que al final tiene que surgir algo, no sé si lo de ayer o otro movimiento que al final ponga las cosas en su sitio. A ver, yo solo tengo una hipótesis que me vais a decir que es una locura o es muy esbujarrada, ¿vale? Pero obviamente el gobierno solo sale si se le hace una moción de censura, ¿vale? La moción de censura, como veis, bueno, como hay tres señores que no se hablan entre ellos, parece ser que son los que tienen que sacar la producción, pues parece aparentemente que no va a suceder. Pero yo tengo una hipótesis. Yo creo que el señor que manda ahora en el gobierno está muy enfadado, ha molestado mucho a dos señores, que es a Trump y a Netanyahu. Yo no descarto que alguien en Estados Unidos llame
a Junts y les diga, oye, a este tío me lo sacáis. Pero siempre saldrá con la publicidad y propaganda de la derecha, de que nos vienen, que nos van a matar, del tema del facha, porque es lo único que recurren, de Franco, es decir, siempre recurren a lo mismo y crean como ese miedo de decir, oye, bueno, ahora empieza a cambiar un poco la conciencia, pero bueno, aún hay gente que está cuadrada con el hecho de la derecha y el miedo a la derecha. En estos momentos en España ha sucedido una cosa que no ha sucedido nunca en los 40 años de democracia, que es que más del 50%, esto no sucedió ni cuando la mayoría absoluta de Aznar, ni cuando la mayoría absoluta de Rajoy, más del 50% vota a derechas. Más del 50%. El cambio está en la calle. La gente está absolutamente harta. Y el señor Trump está harto. El señor Sánchez, pues oye, Trump, llama al Puigdemont y diré, oye, Puigdemont, este tío me lo sacas de aquí en medio, porque si no te voy a sacar a ti. Sí, lo que pasa es que a los grupos que han dado soporte y apoyo a este gobierno nunca les va a ir mejor que con este gobierno. Exacto. O sea, yo no sé si al final la solución pasaría, evidentemente, por una moción... A Junts se está quedando solo, que por se le van los votos porque a tiene Ya, la pero a lo mejor claro. pasaría por una moción de censura y que a lo mejor el presidente interino, hasta que se convocasen elecciones, fuese un presidente de Junts. Es que ya no sé cómo buscar la solución. Pero es que no podemos aguantar 2 años más con la situación actual. Claro, es que es así. Pero veis las leyes que están sacando cada día y los decretazos que están sacando, que van a favor de ellos. Pero ¿cómo les va a ir mejor? Pero yo lo digo siempre, es decir, ahora es el momento de parar. Si no paran ahora, no van a mandar en 40 años. O sea, también lo digo, la gente de izquierdas que se den un poco cuenta de que si siguen forzando la máquina va a llegar a un punto que no los va a votar absolutamente nadie. Que el Partido Socialista va a quedar, o sea, se va a quedar en la más total. Pensad que por debajo de los 30 ya nadie va a votar a la izquierda. O sea, va a votar un 10, un 10%. Pero los pensionistas, tienes los funcionarios, tienes todos los que van llegando también de fuera. No te preocupes. Y además con la inseguridad, hay mucho pensionista que con la inseguridad, mucho pensionista que tiene un piso o 2 pisos o tiene algo. Y esta gente también vive en barrios populares y vive en barrios populares donde ven que, oye, pues a la nieta le dicen cosas por la calle, que el tema está muy mal, ¿eh? Sí. Que el tema está muy mal. Sí. Y muchos pensionistas que viven en barrio popular que no va a votar a la izquierda, vamos, ni que lo maten, porque por encima de su pensión piensa en el futuro de sus nietos y sus hijos. Y lo ve muy negro. Pero yo os digo una cosa, siempre digo algo a la gente de izquierdas. Es momento de cambiar. Porque ahora estás muy mal, pero aún podéis dar un bandazo y tener un líder de aquí 8 o 9 años que os pueda llevar otra vez al poder con una izquierda más o menos socialdemócrata. Pero si seguís este camino, no vais a tocar poder en este país en siglos. Bueno, va a desaparecer. En siglos. Supongo. Mira, si me permitís, si hay algo que se pueda considerar positivo dentro de lo que pasó en La Dana, porque eso ha sido el demonio que ha pasado por allí, con la que se ha liado todo un cúmulo de negligencias y la naturaleza expresándose como se expresó, pero sobre todo un cúmulo de negligencias donde no ha dimitido a nadie. O sea, es que es vergonzoso que nadie haya dimitido, y especialmente Mazón. El señor tenía que haber puesto su cargo a disposición. Es un tema ya de dignidad. Más de 200 muertos. Pero hay una cosa que a mí te tengo que decir, como ocurre siempre que hay una desgracia, que me he sentido absolutamente orgulloso del pueblo, de la gente, de toda España. Que iban ahí con las palas, cuando Isidro, el viaje a Valencia, la gente, la que no falla. Lo mismo con el apagón, la gente sacando a la gente de los ascensores, ayudando a todo el mundo, porque evidentemente no podías ni llamar por teléfono a una ambulancia, a los bomberos, la gente respondiendo como siempre. Con lo cual, esta falta de respeto de esta función delegada que han cogido los partidos políticos de la soberanía nacional, porque es una función delegada, el pueblo tiene que recuperar el poder. De un modo u otro, el pueblo tiene que poder hablar. No puede estar, obviamente, secuestrado y cautivo de determinados instrumentos de interés partidista. Porque ahora mismo, lo que pasa aquí no es más que responder a unos intereses propios, no de interés de la gente. Y toda la gente tienes que tener un mecanismo, ya sea la ley electoral. Si tú en 90 días no me apruebas presupuestos, se han de convocar elecciones y que la gente opine, la gente hable. Me da igual lo que al final decida el pueblo, porque lo habrá decidido el pueblo. Leches, lo que ha pasado con Milei. ¿Habéis visto los medios de comunicación de aquí, especialmente los públicos, cómo han tratado la victoria del pueblo argentino? Y encima escuchaba, ¿no? Ha votado muy poca gente, casi el 70% del pueblo argentino se ha ido a votar. Ya han escogido la opción de Milei.
Pero el tratamiento que se le ha dado desde los medios de comunicación a la elección del pueblo argentino es para hacérnoslo mirar. Es para hacérnoslo realmente mirar. Tienen un problema con los cambios. Porque aquí hay unos intereses poderosísimos para que nada cambie, cuando tiene que cambiar todo para que este país funcione. Entonces, la manera humana, y yo te diría jurídica, es cercana, Gonzalo, yo comparto contigo, es una moción de censura, pero no de un político. Coge a un padre de la Constitución, haces una presidencia interina, pones a Miquel Roca, de acuerdo, y que promueva unas elecciones. El único mandato que tienes, señor Roca, como padre constitucional, es convocar unas elecciones y volverle a dar el poder al pueblo, que el pueblo somos todos, ¿de acuerdo? Y esta fiesta política del interés partidista, de agencias de colocación, cuando tienes a 14 millones de personas en el umbral de la pobreza, echas una verdadera mierda. Pero, ¿qué no se dan cuenta de la ostión monumental a la credibilidad, a los cimientos de la democracia? O sea, tenemos un país que socialmente es espectacular, que cuando nos caemos, fíjate la respuesta de la gente. O sea, liderazgo político no es corresponsable del pueblo que tenemos. No tiene nada que ver, no es un espejo de nuestra sociedad. Y por lo tanto también hay cierto, como muy bien decía Agustín, hostia, vamos a analizar quién asume los cargos de responsabilidad. Pero está claro que el modelo nuestro político y económico se ha agotado y hemos llegado hasta aquí. Y hemos sido capaces de llegar hasta aquí, pero es que hay que reformularlo. Y todo lo que no sea una agenda completamente reformista, que remodele de arriba abajo todas las estructuras y que las libere de esa cosa que se llama interés partidista y volvamos de nuevo al interés general, este país no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Y te aseguro, Gonzalo, que eso la gente lo sabe. La gente es consciente de esta realidad. Todos los profesionales, autónomos, jubilados, toda la gente que forma parte de nuestro pueblo es consciente de ese cambio imperioso. Pero alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Y por lo tanto, si no hay ningún vehículo político, que asuma ese cambio, ese desafío, porque esto sí que es un desafío, pues habrá que crearlo, Gonzalo. Y habrá que crearlo y no pasa nada. No, sí, ¿de acuerdo? Y lo importante no es poner las caras ni sujetos, es poner el cambio de modelo, es poner un modelo, de acuerdo, que solo responda al interés de la gente. Ya, pero Dani, después de estar en todos estos que han probado el poder y que han estado en los cargos públicos, ¿vosotros creéis, y lo envío a todos, que se van a ir? Se les echa. Claro, el pueblo si se les echa, sí, si se puede, sí. El pueblo está unido, y te diría que está más unido que nunca. Bueno, dejarme estos 8 minutos finales antes de la primera parte, porque quedan siempre muchas cosas en el tintero, todo está relacionado y todo es importante. Hablando de los presupuestos, quiero aprovechar que tengo a Lidia y que tengo a Gonzalo, que se dedican a todo el tema de ventas de empresas, asesorar a empresas y demás, con respuestas realmente flash. La falta de presupuestos nos paraliza la economía, nos paraliza a la compra de empresas, ¿o es un momento para que ciertos grupos intervengan en la compra de las empresas? No, totalmente. Es decir, los inversores lo que quieren al final es certeza. Sí, certeza, y esa incertidumbre de no saber qué pasará. Hoy, por ejemplo, y lo quería decir antes, hay una huelga convocada en la Villa Laietana, de aquí de Barcelona, del sector del metal, porque quieren cerrar incluso hasta las rondas. Pero no, aparte de eso, pero es que es una incertidumbre para cualquier inversor que tengamos aquí. Es decir, el modelo, por ejemplo, de edificios de real estate que tenemos en Barcelona, también una parte que se queda al ayuntamiento, el derecho de retracto también que tiene. Claro, todo eso crea pues problemas. Es decir, hay sitios mucho más seguros actualmente para invertir que no es España, aparte de todo el tema laboral y todo el tema fiscal. Eso hay que cambiarlo, Gonzalo. ¿Tú Totalmente. piensas lo mismo? A ver, Barcelona, primero que, bueno, yo voy muy habitualmente a Madrid y desgraciadamente antes, cuando venía a Barcelona, respiraba y ahora respiro cuando llego a Madrid. O sea, Barcelona se está muriendo, a nivel de negocios se está muriendo. Yo veo que, por ejemplo, toda la corona de lo que es Mataró, Granollers, Tarrasa, Sabadell, Vilafranca, bueno, Martorell y Vilanova, pues está subiendo. O sea, de lo que es el comercio y demás está subiendo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, la gente joven, como tiene 2 días de teletrabajo y tiene el fin de semana, pues aprovecha y se compra una casa fuera. Y Barcelona, mientras tanto, se está muriendo y se está llenando de ocupas y turistas. Y los que residimos aquí, los que tenemos la suerte de seguir residiendo aquí porque pensamos que esto un día cambiará, pues nos pasamos todo el año pagando precios de turistas sin serlos. No te preocupes, que volverá Colau y lo arreglará. Bueno, otra cosa que también apuntaba, como decían él, hay que solucionar las urnas, también lo apuntaba Paco, hay que solucionarlo en las urnas, pero yo le propongo a los pensionistas y le propongo a los autónomos
es que no voten a los que están votando, que se voten a sí mismos, que voten a partidos de pensionistas, que voten a partidos de autónomos, no voten al partido que les da migajas, reclamen lo que es suyo. Reclamen lo que es suyo, porque no, claro, ayer veíamos una manifestación que un señor que seguramente era jubilado decía realmente como un autómata y lo llevaba escrito en la camiseta que había que prohibir la propiedad privada. Y entonces el periodista le pregunta, dice, vale, bien, entonces usted, no sé, ¿cómo se vive? ¿De dónde vive? ¿De alquiler? ¿De tal? Y dice, ¿pero usted confía en la gente que hay ahí dentro? Dice, son los representantes del pueblo. Yo respeto a los representantes del pueblo, claro, porque a usted le interesa y porque le han pagado el bocadillo para ir a la manifestación, ¿vale? Porque son respuestas automáticas y nos cuesta mucho organizarnos para salir a la calle. Fijaros que para Palestina ha salido todo el mundo, para los autónomos no sale nadie. Entonces hay alguien que financia eso. Entonces votémonos a nosotros mismos y creemos desde la sociedad civil alternativas que realmente den soporte a la gente, ¿vale? No los intereses políticos, que después la gran pregunta, ¿son intereses políticos o están respondiendo a intereses económicos de grandes corporaciones extranjeras? Lo que sea. Yo creo que el tema es que hay que dejar de dar tanto pábulo a personas que no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. O sea, el democratizar la libertad de expresión, o sea, que todo el mundo pueda hablar, no quiere decir que todo el mundo lo que dice, cualquier persona de la calle, tenga la misma calidad que lo que puede decir una persona que es docta en cualquier otro aspecto, digamos, técnico del mundo, ¿no? Y hay que empezar a decir que hay que... O sea, igual que hay países que empiezan a tratar del mismo modo el nazismo que el comunismo, aquí hay que empezar a hacer lo mismo. Es decir, una persona que diga algo tan bestia como que la propiedad privada tiene que desaparecer, pues tiene que tratarse con el mismo tipo de rechazo que lo hacen las ideas del nazismo, ¿eh? Pero Marc, esto lo han dicho dirigentes políticos, que tenemos en España. Porque nos quieren Ramón, bajo la bota, bajo el pie. Pero al final, este señor, habría que preguntarle, ¿no será la envidia de que unos tienen y los otros no tienen? La envidia es ultradestructiva, ¿eh? Frente a la envidia, la virtud que hay que oponer es la virtud de la caridad, que es la virtud de las virtudes. A mí siempre digo que los comunistas reparten lo que no es suyo. Lo que es suyo no lo reparten nunca. Exacto. Pero es que además esta envidia que tenemos aquí, la que tenemos aquí, no es que el envidioso quiera tener lo que tú tienes. No, es que quiere que tú no lo tengas. Claro. Exacto. Y eso es todavía más putrefacto. Los acuerdos perder están basados en Eso la sí que es envidia. putrefacción absoluta. Y otra cosa, porque Si no lo siempre tengo digo yo, mismo, ¿no? tú tampoco. Hablemos de lo positivo. Aquí han pasado cosas Exacto. en estas últimas semanas que creo que son dignas de algo que nosotros llamamos el movimiento vikingo. Porque si al cabo, esta mesa va mucho más allá de una tertulia. Esto es un movimiento reivindicativo, social, político y económico. Pero esto es un movimiento. El hecho de que Yolanda Díaz no pudiera aprobar la reducción de jornada, entre otras cosas, viene por el cipotoste que hemos armado aquí, entre otras muchísimas cosas, por supuesto. Y los millones de personas que desde las redes sociales han dicho hasta aquí habéis llegado, campeones, que esto no lo vais a aprobar. Es la revolución de los pequeños, pero lo mismo con el Sabadell y el BBVA. El pequeñín, por primera vez, pues no es comido por el pez grande, porque es la revolución de los pequeños. Y creo que en el mundo de los autónomos y las pymes, fíjate que ahora todo el mundo habla, los políticos se han puesto a hablar todo el mundo, porque se han dado cuenta que los autónomos y las familias de las pymes se han unido, que ahora ya no es tan fácil meterse con ellos. ¿Qué nos falta? Nos falta una voz propia. Nos falta que un gran organismo entre en el Consejo Económico y Social a la par con la CEO, con las grandes compañías. La gente a veces piensa que yo critico. No, si estoy encantado con la COE y que haga las grandes compañías, las haga las más grandes del mundo. Pero tiene que haber otra cosa, que son las micro y pequeñas y medianas empresas y los autónomos, que forman el 98% del tejido productivo de este país, el 70% del empleo, y que tiene que estar completamente diferenciado. Por eso hablo de una legislación. A mí cuando dice, Daniel, nos vamos a movilizar. Bueno, nos movilizamos ¿por qué? ¿Por qué? Pues nos vamos a movilizar por aquello que se necesita en el colectivo, que es crear una legislación ad hoc, una legislación para las familias de los pymes y los autónomos. ¿Basado en qué? En la protección. Separamos patrimonio personal del profesional. Coño, que no me embarguen la casa si cometo un error. Mi casa no. Me vas a encargar todo lo que esté afecto al negocio. Empecemos por aquí. 2. Primero gano dinero y curro. Y luego pago. Pero no como al revés. Aquí no. Aquí primero tengo que pagar para trabajar. Si es que está todo edificado. Con aquello está la edificación. Luego dices, leyes de segunda oportunidad. ¿Pero quién va a trabajar? Para empezar con el tema de las deudas públicas. La función delegada, me explico, responsabilidad derivada. Esto se ha terminado ya, este rollo patatero. Flexibilidad.
que los autónomos puedan contratar y hacerse gigantescas, ¿de acuerdo? Pero han de poder contratar, y para eso necesitas un mercado absolutísimamente muchísimo más flexible en todos los ámbitos. El abstencionismo laboral se ha terminado, esto se lo digo a las mutuas. Y si tú tienes que despedir a una persona estando de baja, no te preocupes, que te voy a obligar a contratar a otra, porque el objetivo es crecer, ¿de acuerdo? Crecer y pleno empleo para todos. Mayores de 55 años, coño, ponlo fácil. A un tío de 55 años no le digas ayudas, no, quiere trabajar. Con lo cual, cotizaciones al 50% y despidos libres. Flexibilidad absoluta. Te hincharás a currar. Los chavales de 18 a 22, el contrato holidays. Me explico, en verano. Pues coño, todo lo que gane ese chaval para él. Y al empresario le dices, mira, contrátame un seguro de vida y accidentes y una mutua sanitaria mientras este chaval está trabajando. Coste 150 euros. Pero todo lo que gane el muchacho que al fin y al cabo será para pagar sus estudios, para él. Coño, para él, dáselo para él, que estás en récord de paro juvenil. Pero aquí hacen falta un montón de iniciativas, coño, que las pymes y los autónomos puedan contratar a personas irregulares. De los papeles se va a encargar el Estado, yo no voy a decirle nada, pero le voy a poder hacer un contrato de trabajo, con un certificado de penales y con un pasaporte. Yo te hago un contrato de trabajo y te pones a currar, y te pones a cotizar. Me explico, gente que venga a integrarse, pero dale una salida, pero que podamos contratar, que también hay una bolsa de carencia de mano de obra que es descomunal, especialmente en el campo de la construcción, la sanidad, el transporte, la restauración. Es que es una pasada, coño. Que desde aquí te lo digo, Yolanda, a ver cuando haces una medida para las pymes y los autónomos que no sea control, intervencionismo. Cuanto más intervienes, más putrefacta es el mercado. Con lo cual, suelta ya las cadenas a los que nos has sometido a las pymes y a los autónomos. Que esto va de esto. Este rollo va de que desafectes la política del tejido productivo, que los dejes en paz, ¿de acuerdo? Y que vuelvas a dar toda la responsabilidad, toda al sector privado. Esto que llamas tú al sector privado, que yo lo llamo la vida real. Si comenzamos a pensar en soluciones y no en el muro de las lamentaciones de lo mal que estamos, este país, te lo digo yo, que se pone a pleno rendimiento. Qué orgulloso me siento de la gente, y especialmente cuando caemos y la respuesta que tenemos. Y del colectivo de los autónomos y de las pymes. Coño, vamos a hacerlo más grande. De 3,5 millones pasemos a 5. Volvamos a recuperar el emprendedor, con políticas fiscales que merezca la pena, que los influencers vuelvan todos para acá. Porque hay que pagar impuestos, pero no esa sangría. Y luego, ¿los impuestos para qué? Para ver espectáculos políticos putrefactos. La corrupción pura, ese es el ejemplo, ese es el espejo. Claro que la gente se va, ¿cómo no se va a ir? Con lo cual todo esto hay que corregirlo. Al final, la gente ya tiene clarísimo que vamos a una remodelación completa, y el que no apueste por esa remodelación, yo creo que no tiene futuro político ninguno. Y la voz al pueblo, que el pueblo decida, esa es la clave. Darle otra vez toda la soberanía, ¿de acuerdo?, a la gente, y de manera libre, la gente pueda opinar. Totalmente de acuerdo. 9:32, están sintonizando RC en el 106.9 de la FM. Estamos en la hora vikinga, acompañados de unos vikingos y vikingas sensacionales, y nos vamos a un minuto de receso, pero antes vamos a despedirnos a unos cuantos que se van y otros que van a venir. Bueno, Ramón, Daniel y Agustín y Paco seguís. Lidia, muchas gracias por acompañarnos una vez más, por aportarnos tu sapiencia. Gonzalo, un placer, tu debut, aunque haya estado acompañándonos nosotros, y sobre todo el tema de los puertos de Sitges y todo el tema de las costas. Muchas gracias. La verdad es que he disfrutado mucho navegando con vosotros en este barco. Pues nada, esperamos que sigas navegando con nosotros y ya formas parte de la tribu vikinga. Y hablando de autónomos, el otro día en la negociación que se estaba haciendo las diferentes asociaciones con el gobierno, hay alguna asociación que quiere que por el futuro de los autónomos aún sean las cuotas más altas y toda una serie de cosas que no interesan a los autónomos. Me parece perplejo, y yo creo que a los autónomos en ciertas reuniones no los está defendiendo quien los tiene que defender.